Bendiciones, mis hermanos. Mi nombre es Raúl Bernardo Aica Terrazas. Soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Udabol. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de cómo fue que yo conocí al Señor y cuál fue mi experiencia dentro de la carrera de Liderazgo Pastoral. Mis hermanos, yo fui educado desde mis 5 años en principios bíblicos. Hasta mis 15 años yo no tomaba muy en serio lo que eran aquellos principios bíblicos, aunque los conocía y de momentos los practicaba. A los 15 años yo llegué a participar de una congregación. Conocí una iglesia donde deseé congregarme constantemente con el deseo de aprender algún instrumento, pero fue inconstante en mi manera de congregarme a los cultos, pero de todos modos, por la obra del Señor, llegué a participar de algunos ministerios como de danza y después de alabanza. A mis 17 años, yo recibí una profecía por medio de un pastor. Él me dijo que yo sería pastor y que me casaría antes que él. Estas palabras realmente en ese momento resonaron en mi corazón, pero como todo joven yo no las había tomado demasiado en cuenta ni como algo muy importante. Fue después de 2 años que me encontré con el mismo pastor, el cual me invitó a un campamento de jóvenes. En el campamento de jóvenes, escuchando las diferentes prédicas de los pastores, uno de ellos dijo: yo quiero morir predicando en el altar. Esas palabras fueron tan fuertes que me hicieron recordar la profecía que yo había recibido 2 años antes. En ese momento recuerdo yo, que conocí al Señor a través de ese poderoso testimonio, a través de la enseñanza y de la predicación bíblica. Una vez terminado el campamento, volví a la iglesia y por obra y gracia del Señor, para con los hombres puede ser esto casualidad o suerte, pero llegué ese domingo a congregarme a la iglesia. Y por obra y gracia del Señor, el pastor estaba solicitando ministros y siervos para levantar una nueva obra, una avanzada, una célula denominada dentro de la congregación Cuarto Discípulo. Lamentablemente no habían hermanos que quisiesen participar de la obra, porque ya algunos ya estaban trabajando en otras obras. En ese momento yo sentí un ferviente deseo en mi corazón de poderle decirle: Señor, yo quiero seguir y responder el llamado del pastor, pero tuve miedo porque estaba volviendo a la iglesia después de mucho tiempo. En mi silencio y en el silencio de la iglesia, el pastor empezó a hablar y dijo: el Raúl. Me nombró directamente y dijo: él nunca hace nada en la iglesia, ya está mucho tiempo aprendiendo y solamente habla. A pesar de eso, yo seguí callado, no respondí palabra alguna, me quedé pensativo hasta que el culto terminó. Finalizando el culto, salí de la congregación, me encontré con el pastor y teniendo la fuerza del Señor en mi corazón y estando convencido de que realmente es Él quien me había llamado, yo le dije: yo iré. Fue de esa forma que yo conocí al Señor, a través de una profecía, a través de su llamado. Y creo que esto no fue de un momento a otro, sino que el conocer la palabra del Señor desde muy pequeño, ser educado en principios bíblicos, ser educado en conocimientos bíblicos, realmente empezaron a trabajar en mi corazón, y en el momento específico y adecuado de Dios, conforme a su voluntad, fue que llegué a tener ese despertar, ese nuevo nacimiento. Y fue hermoso saber que fue directamente para llevar su palabra, para servir en su obra. En ese momento empecé en el ministerio, ya con el conocimiento que tenía, ya con la formación anterior que tenía, aquellos conocimientos que meramente no eran nada importantes para mí. A partir de ese momento fueron fundamentales porque me dieron la base para poder predicar la palabra bíblicamente. Pero pasado mucho tiempo me di cuenta también de que no era suficiente, de que como siervo del Señor requería formación, preparación. Y fue de esa forma que llegué a participar del seminario de la denominación durante 1 año y medio, y después pasé a estudiar en otro seminario durante 2 años. Y así fue que continué finalizando mi preparación como siervo del Señor. Esa fue la forma en la que yo conocí al Señor, a través de una profecía, a través del llamado al servicio. Después de mucho tiempo de estar trabajando en la obra del Señor, sentí un ferviente deseo de Dios de que me preparase más. Y de esa forma fue que conocí la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Udabol. Durante los 4 años de estudio realmente fueron muy satisfactorios,
los docentes, mis compañeros, las tareas, las actividades, las dinámicas, todo aportaron a mi formación y preparación. Realmente el nivel académico es bastante alto, las exigencias son bastante fuertes, las competencias que vamos formando, las relaciones que vamos estableciendo, la forma en la que los docentes dictan las clases realmente establecen un fundamento más sólido y construyen conocimiento y saberes en nosotros. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Yo me siento muy feliz, bienaventurado conforme al término bíblico por haber estado 4 años pasando clases, formándome, preparándome para la gloria del Señor, teniendo docentes realmente preparados en sus áreas, en sus materias, en sus temas, que nos han sabido guiar, encaminar y seguir construyendo en nosotros conocimientos con el propósito de glorificar a Dios en el servicio, en la obra, en el lugar donde Él nos ha llamado. Mis hermanos, les doy muchas gracias y si tú que me escuchas tienes el llamado para servir, no tengas miedo, no dudes, confía en el Señor, prepárate, fórmate, participa de la universidad. Si estás con ese deseo, no te dejes llevar por las malas influencias. Deja que el Señor guíe tu corazón y participa de la universidad. Inscríbete y Dios va a hacer la obra en tu vida. Descubrirás que el nivel académico es alto. Descubrirás que la influencia tanto de los docentes como también de tus compañeros de clases y de las tareas realmente están aportando a tu formación y preparación. Eso es lo que Dios quiere, que nos formemos y que nos preparemos, aquellos que tenemos el llamado para servir, y así glorifiquemos su nombre como Él lo demanda. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.